noche. Estoy rodeado. Mientras yo veo que los Mets prometen una gran temporada, no quiero arriesgar Serie Mundial porque es mucho para una temporada incipiente que recién arranca, pero vamos primero en la división del Este por arriba de equipos duros como los Atlanta Braves o los Philadelphia Phillies. Pero Tengo a mi izquierda y a mi derecha gente que, en vez de la pelotita chiquita blanca y de cuero y el bate, está muy metida con el tema de la bota la pelota, pero en inglés. Pablito Rack. ¿Qué hace, ¿Cómo Gonzalo? andamos? Y hoy Brunito se suma Estamos bien, a la estamos bien. columna. Si fuera vos le pondría una fichita a los Knicks, ¿eh? Guarda con eso. ¿Sí? Sí, Buah, sí, a mí Rack me... Cuando le dije vos, y ahora con esta gente de los Celtics me dijo, Malena canta el tango. Guarda con eso. Pero fue como motivación inversa. Ah, fue como mufa, Claro. ahí va. Sí, fue como para tirarla para Pero afuera. mirá que no son uruguayos, no les importa ir de punto, de banca, ellos no les No, cambian nada. si hay un equipo uruguayo en la NBA, son los Knicks. Viste, al uruguayo le gusta ir de no, tranquilo, callado, que hablen de Claro, nosotros. con los pibes del club. La única vez que rompimos con eso fue en Brasil 2014, que fuimos en plan, no, acá ya ganamos el maracanazo. Sí. Nos fuimos más rápido Comimos que... el tupper. Pero bueno, ¿vamos a arrancar por Popovich o por la actualidad? Hacemos un paneo rápido de la actualidad de NBA que está difícil candente. hacerlo rápido, ¿no? Vamos ¿No querés rápido. hacer al revés por la duda que te queda fuera cosas de Popovich? Bueno, dale. Porque vamos. vos lo que preparaste fue el paso de Popovich. Sí. Como, más que nada, no quería sentarme tanto en las estadísticas ni hablar de alguien que ganó tanto, porque eso es más que sabido y no tiene discusión. Un tipo como Popovich, con los títulos que tiene y cómo ha formado tanta cantidad de jugadores y entrenadores, no tiene discusión su grandeza, digamos. Pero sí quería ir al punto de por qué un entrenador genera un legado, por qué la gente habla como habla de él. Un tipo que sin histrionismo, sin grandes aspavientos, ¿no? Sin grandes declaraciones, No. simplemente con de trabajo. hecho, con fama de amargo en muchos. Sí, Seguiría muy al uruguayo, ¿eh? Él como que forjó ese personaje duro, digamos, viene de una escuela militar, ¿no? O sea, claramente en su juventud se graduó en la academia militar, o sea, y tiene parte de ese. Yo me compadecía del periodista de campo cuando tienen que hacer la nota esa del final del cuarto. No, Ah, ¿no la tiramos? Ah, pensé que habíamos venido, dije que veníamos pegados, perdón. Hagamos la columna entonces. Presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable. Alerta naranja. Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 2008. ¿Cómo andas, Pablito? Bienvenido. Hoy con Brunito. salió al aire la conversación con Fabri, No, era interna. No, todo fue interno. Hasta ahora recién venimos contigo. Recién. Hola, Pablito, Brunito, ¿Cómo que no andás? se acompaña, sabe mucho de NBA. ¿Cómo van los Mets? Bien, muy bien. Primero es en la división este de la Liga Nacional de la Pero Major bueno, League ahora Baseball. hablemos de deporte ahora y pasamos a la NBA. ¿Ya te dije que le pusieras una fichita a los Knicks? No, me parece que no. No, le ponemos. Porque, ¿sabes qué? Te voy a decir, Pablo Rack, que ya veo que es alto garca, me dijo, no tenemos ni chance de ganarlo en el Celtics. Me hizo calentar. Bueno, falta muchísimo todavía. Me dijo, no tenemos ni chance, Al final olvídate, se hablamos de terminó eso la porque temporada. hay cosas para hablar. Hay muchas cosas para hablar. Eso me lo dijo cuando me avisó que iba a hablar del amargo de Popovich. Ya el tipo estaba totalmente sacado. Te sacó el partido, Fabri, te sacó el partido. Volvamos a Popovich. Te decía, es esa fama que vos decías de duro, digamos, o de poca simpatía a la hora de declarar, si bien viene de un trasfondo que él se cría o estudia en una academia militar y toda esa dureza que tenía para transmitir, claramente todo lo que hablan de él, los que estuvieron cerca, hablan de una cercanía total con el jugador, con su staff. Entonces, claramente él forjó ese personaje, Claro. que tendría Hacia mucho de él, afuera ¿no? y no hacia adentro. Tendría mucho de él, digamos, él a la hora de dirigir era duro, era exigente, pero quise ir a la palabra de entrenadores, porque... Mirá perdona, Sí. la comparación que voy a hacer, seguramente me cuelguen en la Plaza de Independencia. Yo, en el vínculo con el jugador,
Fútbol. Reitero, en el vínculo con el jugador lo veo como un Gregorio Pérez con sus jugadores. Por el respeto, digamos. Porque era un tipo duro, Yo te iba a decir un Simeone también, ponele. pero Simeone no sé si es tan duro para afuera. Viste que para afuera Gregorio era más parco, más de hablar de usted, no sé qué, y los jugadores lo amaban. Y decían que era duro igual, Sí, no lo había Vos pensado. lo veías más un Cholo Simeone. Y un tipo exigente, pero muy querido por los jugadores, pero Sí, siempre pero un vínculo de mirá respeto. que Simeone no sé si es muy querido por todos los No, jugadores. ese es el tema. Sí, no lo había pensado nunca lo de Gregorio Pérez, la verdad, pero ahora que, o sea, haciendo memoria en el trato. Insulto por el WhatsApp en 3, Sí, 2, sí, sí, sí. 1. Sí, sobre todo la gente de San Antonio que escriba. Pero no, puede ser desde el punto de vista de la comunicación hacia adentro y hacia afuera, sí tienen ahí un parecido, porque Gregorio tampoco era de entrevistas con mucho detalle o ventilando cosas internas. Claro, Pero- código, un tipo con Exacto. código, un crack, Gregorio, qué tipo grandioso. Me gusta tu perspectiva, Palito, porque ya para tirar un dato de lo que fue Popovich y su legado, que te vayas a la perspectiva de entrenadores está muy bien, porque muchos entrenadores asistentes que pasaron de la mano de Popovich hoy en día son entrenadores de NBA o de WNBA, como es el caso de Becky Hammond, 14 en total. 14 que pasar por el 14. Lo que por se llama el árbol genealógico de Popovich, sin contar jugadores, ¿no? Porque ahí No, no, tendríamos claro. otros como Steve Kerr, ponele, por ejemplo. Bueno, sí, Y Steve algunos Kerr, más. Udoka. Pero 14 Sí, sí. que hayan pasado por su cuerpo técnico es una locura. Es un disparate. Sí, Es un o disparate. sea, hay 14 entrenadores que él los tocó, digamos. Claro. Steve Kerr creo que no fue asistente de él, pero fue Fue jugador. jugador. Y Steve Dos Kerr, anillos con los Steve Spurs. Kerr habla de que su, digamos, Su padre, mentor. su mentor Claro. basquetbolístico es Pop, y Udoka lo mismo. Fue jugador de los Spurs. Es Pop, pero que ibas al liceo con él. Ojalá, amigo Pop. Ojalá. Greg. No, igual ojalá no, porque estaría. Te hubiera, bueno, pero Greg eso y fue te hubiera Gregorio. repetido como 15 Me años. acabo de dar cuenta de ese Te hubiera detalle, contado Greg y Gregorio, ¿no? clase. ¿Eh? Greg y Gregorio. Greg y Gregorio, ¿verdad? No lo había pensado. Mirá. Lo de Vicky Hammond que decía Bruno, es un caso también de su personalidad, ¿no? Él nunca hizo una declaración sobre la inclusión ni ninguna vendida de humo con eso, digamos, pero la practicó, ¿no? Fue el primero en poner Sí, completamente. una mujer entrenadora a cargo de un equipo. mirá. No solo la tuvo como asistente, sino que la puso a cargo del equipo de la G-League y la tuvo en su staff y la promocionó. De hecho, cuando él entra al Salón de la Fama, Vicky Hammond hace uno de los discursos más elocuentes, digamos. Sí, incluso de la muchos ceremonia. decían de que iba a ser la sustituta de Popovich. Sí, bueno, Bueno. tiene un súper contrato en la WNBA, ¿no? Que también Sí, la claro. usa como imagen, por eso no fue el... De hecho, ahora el entrenador que queda en lugar de Popovich es parte de su staff, ¿no? Es alguien que él preparó en Mitch este Johnson. legado. Mitch Johnson. Eso mantendría la coherencia de que es un tipo que hablaba mucho más con hechos que con Exacto, discurso. digamos. exacto. Sí. Pero, ¿por qué quisiera a los entrenadores? Porque conociendo un poco el paño, el rubro entrenador no viene a ser un rubro que regale demasiado elogio a sus colegas. A sus ¿no? pares. Y siempre Mirá. está ese celo y bueno, es como un rubro difícil, digamos. Es un gremio difícil, vamos a poder decir. Entre ellos, más que nada, ¿no? Como tantos Lo otros. dice alguien con título. Soy entrenador. Entrenador. Sí, no entrené ningún Pero tenés equipo, el soy un título, atrevido. tenés el curso. Claro, sí. ¿Cómo es tu perfecto. vínculo con Popovich? Pero quería ir porque me llamaba la atención esto de su dureza para afuera y su dureza que se veía, digamos, a la hora del entrenamiento y a la hora de los cambios, donde se mostraba una persona fría, digamos, en eso, ¿no? En tomar decisiones, en que no se le veía abrazando a un jugador después de un triple o gritando para la tribuna. Entonces, escuchar al mundo que lo rodea a él con tanto amor, con tanta Devoción. Sí, devoción, ¿no? Verlo ahora después de su problema de salud, siendo el presidente de operaciones de los Spurs, con claras dificultades para hablar, para caminar, después de haber tenido un derrame grave como el que tuvo, y lo acompañan y lo llevan de brazo Ginóbili y Duncan, ¿no? O sea, Ginóbili y Duncan, Wembanyama presente, incluso un jugador que hoy en día está jugando en la NBA. sí, en otro cuadro. En otro cuadro y el tipo va. No me acuerdo. Bueno, Ginobili habla maravillas del cada vez que puede. Sí, tenemos un... Bien, bueno, vamos con eso entonces. Quiero empezar fui a diferentes partes del mundo en entrenadores
para saber cómo esto pega según, ¿no? Porque me parecía que podía ser algo medio sesgado en nosotros, en el Río de la Plata, por Ginóbili, por tener tanto contacto con Pop. Entonces me fui a Brasil y me fui a España también. Vamos a arrancar primero por Uruguay, con Marcelo Signorelli, que también tuvo contacto con Popovich. Y bueno, a ver, ¿por qué es ese legado que dejó Popovich? Cuando fuimos con Uruguay a jugar a Las Vegas, que dirigía y entrenaba a Jeff Van Gundy, él nos vino a saludar a Fede Camini y a mí, y se sacó una foto con nosotros con una amabilidad asombrosa para un monstruo de esas características, monstruo en el buen sentido, ¿no? Como entrenador. Y con una humildad tremenda, y nos quedamos hablando como 10 minutos con Fede, y para nosotros fue inolvidable, ¿no? Indudablemente las cosas que te deja el básquet. Pero el legado de Popovich perdurará por siempre, todas las cosas que ha hecho. Ese San Antonio jugaba realmente muy bien, jugaba bárbaro, era digno y lindo de ver. Así que, repito, cuando un entrenador deja un legado, no solo a los entrenadores, a los jugadores, al público, a la NBA, a la organización, es bárbaro. Ahí como Marcelo, más allá de la foto y la anécdota, ¿no? Cómo se mostraba un tipo accesible, ¿no? Para sus colegas. Que hacia adentro era otro y no. De Uruguay, acá uno, ¿no? Dice que en realidad lo que hacían los periodistas era descansarlos, más que ser un amargo. Que era como parte de su juego. Sí. Dice un oyente, no sé. ¿Medio Marcelo Bielsa? Puede ser. No, por favor. Está a años luz. Vos sabés que hay una anécdota. Mirá cómo se puso cuando le mojaron el pan en el huevo frito. Hay una anécdota buenísima. Si escuchás a alguno que hable como Bielsa, como Popovich, de lo que habla Popovich. Que Tim Duncan, cuando es drafteado por los Spurs, él cuenta cuando lo introducen al Salón de la Fama que Popovich fue a visitar a él y a la familia y a los amigos a las Islas Vírgenes, donde es Tim Duncan. Y Duncan se pensaban que era algo común en los coaches de NBA. Claro, resulta que nadie hace eso. Que el tipo fue, se tomó el tiempo, solo fue estuvo eso, ahí. fue a Bahía Blanca en julio. Claro, feo. Porque ir ahí es un escenario tentador, pero ir a Bahía Blanca en julio. Claro, fue a conocer dónde vivía Ginóbili, después de haberlo drafteado, después ya de Ginóbili siendo partícipe de la NBA, él fue a conocer su casa. Todo gesto que, o sea, obviamente que lo seguía una cámara, ¿no? O sea, es parte del show de la NBA. No deja de humanizarlo. No deja, claro. Y ahora vamos a escuchar. Ahora iba a seguir porque si no, un par de anécdotas, te endulzás. Pero el tema es cómo él trató de con esa dureza también generar un equipo, un ambiente, ¿no? Él en el 96, cuando empieza su vida en los Spurs, ¿no? Estamos hablando ya desde el 96, ¿no? Hasta hoy. Él lo que no tenía un equipo de estrellas, ¿no? Lo que trata de generar es un método que sabía que era imposible generar estrellas del nombre de Jordan o Mágico, o estrellas que estaban en el candelero. Tenía que generar otra cosa, un método. Tuvo mucha incidencia del básquet europeo en su método, y logró llevar el básquet colectivo a la NBA, algo que parecía, ¿no? Claro, imposible. Vamos para Brasil ahora, Gonza, con José Neto, entrenador de la selección brasilera mucho tiempo y entrenador de NBA también, entrenador en la NBA de África, en la liga de la NBA, y también tuvo mucho contacto en su pasaje por selecciones con la selección de Estados Unidos, y nos cuenta de por qué él también habla de ese legado de Popovich, ¿no? Del que hablan todos. Popovich es la personificación que creo yo que hay que ser más que un entrenador, un líder, un liderazgo que tiene Popovich. Por lo que seguí, es un entrenador que tuvo la oportunidad de conocer y charlar con él en algunas oportunidades que tuvo, y es increíble que el conocimiento que tiene de la vida, no solo de básquet, pero de la vida. Entonces, mucho de que creo yo que hay que ser un entrenador, ser un líder de personas, ¿no? Hacer la gestión de personas, y lo hizo muy bien él. Creo que por este motivo, siempre los equipos que tuvo fue competitivo, sea en selección nacional, sea en los Spurs. Entonces, para mí, Pop es un ejemplo, es un referente de un entrenador de éxito, porque no solo con los jugadores, pero con
con todos, ¿no? Los asistentes que hoy son entrenadores de éxito también, muchos de que aprendieron con Popovich. Entonces, para mí es un referente de líder y de persona de éxito. Como todos remarcan el liderazgo de lo interpersonal, ¿no? Más allá de sus cualidades Manejo técnicas. de grupo, le diríamos acá. Exactamente. Sí. Para seguir con este paseo por entrenadores del mundo, vamos a ir a España, a J. Cupinera, que quería su opinión porque es un entrenador reconocido en la formación de entrenadores, y quería ver cómo ese legado y cómo esa influencia de Europa en Popovich, también en el básquet español, donde si no son los mejores del mundo, están muy cerca, había impactado el pasaje de Popovich por los Spurs. Que el hecho de cuidar a tus jugadores y tratarlos con cariño no está reñido con el alto rendimiento y con la obtención de títulos. Popovich ha sido un entrenador que claramente no ha apostado por cuidar y mimar a sus jugadores desde la exigencia para obtener el máximo resultado de ellos, y ahí están los éxitos que ha tenido con esos 4 títulos de la NBA. Además, bueno, por lo que me toca, porque yo soy un formador de entrenadores, evidentemente no a su nivel, el legado que nos deja de entrenadores que han estado a su lado y que después se han convertido en entrenadores principales en equipos NBA o cualquier otro lugar del mundo, pues es inmenso, es casi infinito, ¿no? Es el árbol genealógico que sale de Popovich en la NBA, se podría decir que es el padre de la mayoría de entrenadores que ahora pueblan la NBA. Así que desde ahí el reconocimiento máximo a un entrenador que no solo nos ha deleitado con unas raíces de un baloncesto que están arraigadas claramente en el baloncesto europeo, lo comenta él en su biografía, tanto en su nacimiento, bueno, en sus raíces serbias, como sobre todo cuando fue a ver a Ettore Messina a Moscú, con el que después coincidiría en una etapa en San Antonio. Bueno, pues trató de llevar ese juego colectivo europeo a la NBA, y bueno, manteniendo esas raíces de la NBA ha sido capaz, ¿no?, de hacer el juego lo más parecido a lo que hay aquí en Europa, con jugadores de lo mejor del mundo. Claramente cuando dice mimar a sus jugadores, ahí se distancia un poco de Bielsa. Sí. Un poquito años bastante. luz. Pero creo que es importantísimo que los 3 entrenadores, ¿no? 3 entrenadores reconocidos y con éxito, ninguno fue a los títulos. Ninguno, Sí. cuando le preguntás por el legado, ninguno te dice, sí, bueno, es más grande porque ganó X títulos o porque dirigió a tal. Sino que todos van a la calidad en el manejo de grupo, en el manejo de las emociones, en el generar el plus ese que genera un buen líder, un líder que convence y que puede convencer de la dureza de un entrenamiento, pero si el jugador está convencido, está cuidado, está motivado, se logra claramente ese plus. Y Popovich es un entrenador que es, digamos, de la vieja escuela, digamos. No es, estamos hablando de un entrenador que viene del 96. Entonces yo creo que es mucho más valorable en un entrenador de esa época o que aprendió a ser entrenador en esa época y lo llevó a cabo que hoy, que tenemos, Claro. hay otra información, hay otra escuela de entrenadores. No, y Él- que no se haya quedado arcaico, digamos, también es Pero un él mérito. lo empezó a hacer desde un inicio, entonces me parece que el legado arranca en ser original, en ser pionero en esto de yo entreno a muerte, si estás conmigo voy contigo, pero Sí, total. desde la cercanía y siempre para adentro y sin estridencia para afuera, ¿no? Él siempre defendió el equipo. Para mí, el ejemplo principal, que o sea, nos toca muy de cerca acá en el Río de la Plata, para mí es Manu Ginóbili. Manu Ginóbili, si hubiera estado en otro equipo, no llegaba a ser ni la mitad de jugador que es, por el simple hecho de que tal vez no se le hubiese dado la oportunidad de draftear un tipo argentino que estaba jugando en Italia. O sea, capaz que el único que iba a mirar a un jugador argentino que estaba jugando en Italia era Popovich. Y traerlo y darle la oportunidad. Sí, creo que ahí Ettore progresivo. Messina tiene mucho que ver también, Sí, ¿no? un Que equipo que es alrededor. un referente para él, lo decía Jota, en la recomendación en que Manu llega a los Spurs, un Manu Ginóbili que también lo moldea a él como entrenador, ¿no? Porque un jugador que se salía del libreto todo el tiempo, siempre cuenta a Popovich que él tuvo que aprender de Ginóbili, ¿no? A cómo llevarlo adelante y a cómo hacerlo mejorar, porque se salía siempre del libreto. Pero ya que lo nombraste, Bruno, a Manu cuenta una anécdota en una entrevista con ESPN de cómo es ese acercamiento que no se ve de Popovich con los jugadores y cómo estaba siempre pendiente de todos ellos. Creo que es para Navidad,
época de regalos, siempre a cada jugador le regalo un libro. Y no es un libro así, a todos el mismo, sino que pone tiempo, ¿no? En saber un poco de tus intereses, background, tu historia o lo que sea. Y bueno, lo hizo por años. Y bueno, ya después de un tiempo como que me animé a entregarle alguno o recomendarle alguno. Y sí, la verdad que es un placer hablar con el tipo porque no es un entrenador solo básquet, digamos, ¿no? Que si lo sacas de la pelota como que se siente incómodo más. Es política, es religión, es filosofía, es biología o es entrenamiento. Así que, bueno, en eso también hemos coincidido. Mucho más que básquet. Lo mismo que Tim Duncan declara y saca a relucir cuando es metido en el Salón de la Fama. Para poner un poco, si bien hablamos de estadística, y lo que importa es más allá del básquet, un poquito de dato está bueno tirar para concientizar. 29 años como entrenador, 5 anillos, récord de mayor cantidad de victorias en la historia del NBA para una persona, a 1.422 victorias, incluyendo 1.592 más en playoff. Una bestialidad. 3 veces nombrado entrenador del año, 16 temporadas consecutivas acumulando 50 o más victorias, 18 en total. Una medalla de oro con Estados Unidos, 14 de quienes fueron asistentes hoy son entrenadores, y fue el primer entrenador con contar a una mujer en su cuerpo técnico. Eso me parece una de las cosas más destacables también de Popovich. Y volviendo a lo que es él con su equipo, todos estos logros siendo querido, ¿no? Que estamos en una época también de líderes que se muestran por encima de sus compañeros Bueno, el propio Jordan defendió eso hasta hoy, lo defiende. Sí, igual en otro rol, ¿no? Pero como un líder que a sangre y fuego. Exacto. No, si entendiste que estaba discutiendo Jordan, retiro todo. No se hace. Es de los pocos equipos. Se me pone mimoso. Yo no puedo creer que Bielsa, que Jordan. Al final no se puede hablar de nadie. Y viste cómo es. Para mí Popovich lo que tiene de particular también es que es de los pocos entrenadores que su figura era más importante que cualquier jugador. Viste que en la NBA no pasa mucho eso en la NBA. No, el tema del estrellato, la estrella siempre está primero. Da la sensación. En un básquetbol moderno que cuanto más brilles mejor, Popovich era un tipo que siempre sabía de que los jugadores acataban las órdenes de él. Y eso habla también de un liderazgo, como vos decís, diferente. También supongo que una selección de jugadores. Claro. Sí, pero él dirigió, y no solo dirigió, sino que fue parte, digamos, general manager de la selección de Estados Unidos, y igual de respetado teniendo a todas las estrellas juntas. Entonces, pero sin duda que en el día a día de sus Spurs, el elegir bien a los jugadores es fundamental. No, por algo tuvo tanto europeo siempre en sus equipos, ¿no? Es porque él defendía esa parte del equipo, moldeó a Tony Parker para ser uno de los mejores bases de la historia de la NBA. ¿Al Almirante Robinson lo moldeó él o ya lo agarró? No, ya lo agarró en sus últimos. Lo agarró, pero últimos años. Le llegó, o sea, lo tuvo también, ¿no? Fue la dupla Robinson-Duncan me encantaban, el veterano y el guacho. Las Torres Gemelas. Exacto. Sí. Eran el veterano y el guacho que se complementaban perfecto. Bueno, Duncan con su poca expresividad, digamos, es un tipo súper seco, digamos, a la hora de hablar, con lo único que lo ponen, digamos, en el ambiente como para hablar de algo es cuando le hablan de Popovich, ¿no? Hay una declaración que es impresionante que Popovich dice cuando se retira Duncan, que es: todo el mundo se pregunta con quién tendría una cena, persona viva o muerta de la historia. Dice, muchos nombran a figuras impresionantes de la historia a nivel político y demás, social. Y él dice, la mía sería con Tim Duncan. Así, el amor que se tiene el uno por el otro es una cosa impresionante. Pero no es un embole, Duncan. Pero entre ellos dos se entiende, ¿viste? Embole parece que no. Duncan estaba en Argentina recorriendo en moto con Oberto toda la Argentina. Capaz que para afuera es otra cosa. Es un tipo que no le interesa el show, digamos, pero para adentro. Es que justamente esa dualidad de una estrella que no tuviera o sea, que el ego no sea su principal arma, ¿viste? Su principal virtud, que sea un tipo que sea callado y demás, también se entiende por qué fueron tan exitosos los Spurs. Exacto. Y bueno, quería con esto de diferentes entrenadores de diferentes partes del mundo poder ejemplificar cómo el buen líder, digamos, puede ser duro a la hora de entrenar, puede ser duro a la hora de exigir, pero un veterano, digamos, del básquetbol, un pionero en eso de convencer y de acompañar a los jugadores, de conocerlos, de lo que muchas veces, e incluso acá nos contaba Julio Lamas, de
saber dónde está el botón de cada uno para que es un plus, ¿no? Creo que eso es el ejemplo del legado. Una mezcla perfecta entre la modernidad y lo antiguo. Los viejos Exactamente. valores El y los mostrador modernos. y el estudioso. Claro, Exacto. eso, Y esto que decía exactamente. Ginóbili de que él supiera qué libro regalarle a cada jugador. Probablemente alguno le haya errado y nadie le dijo, Si no ¿no? le das a ninguno, sos un- Pero bueno, eran 15 libros. Pero A le ver. erro cada vez que le regalo un libro a mi vieja, imagínate Claro. tener un plantel de Exacto. Mira, Era- hablando de es eso, difícil quiero- decirle al técnico que le erró, Claro, ¿no? vos No buenísimo. jugaba nunca más. Bueno, a tu vieja también, mamá, me encantó lo que me regalaste. Es verdad. Quiero recomendar el libro que se llama Greg Popovich de Rafael Cerrato, que está impresionante porque te ilustra perfecto. Para, no hay lo que serie es. todavía de Netflix ni de... Dale un añito. Claro, si no hay va a haber. Exacto. Seguro. Seguro que Y sí. se va a llamar El Jefe. El jefe. Oh, es impresionante. Imagínate tener eso de guardaespaldas. Qué lindo, ¿no? Estamos hablando de la foto de que el Manu otro día- Ginóbili y Tim Duncan. Claro, que aparte de lo del jefe, él estaba como con una campera puesta Sí. y se la Él- sacó y dijo, a él- partir de hoy... Nada, él dijo que para ejemplificar lo que mi nueva función, Claro. no soy general manager ni jefe de operaciones, soy, se abrió la campera Se y la decía el jefe en español, además. Cosa que siempre fue, ¿no? Sí, sí, exacto, que todos sabemos que exacto. siempre fue. Pero bueno, estuvo buena Gracias, la morada. chiquilines. Gracias, Una Gonzalo. frase de los playoffs, dale, que ya veo que si no se quedaron picando. El este está 2-0, es sorpresivo. Los Knicks al frente de Boston, Cleveland con muchas lesiones. Si están con niños 0-2 y si a quieren bajen la Pacers. radio en este momento. Les doy 1, 2, 3. Pensar que este cagón me dijo que no teníamos chance. Mira, mira. Yo lo que te voy a decir. Me hiciste ¿Qué calentar, diría, ¿viste? ¿Qué diría Popovich de Boston en 2 partidos tira 100 triples? 25% de acierto. ¿Qué diría Popovich de ese hoy en día? Y le regalaría Tirar, un libro que diga Y penetrar. y un par de roscazos, ¿no? A los Y Grigol. A los Grigol. pasa que para los Sí, casos está son grande. Y los New York Knicks jugando un equipo muy a lo FIBA, te diría. Los Knicks realmente, más allá de que No están fundidos, que ya al contado. eso es No, muy bueno. al revés del año pasado. O sea, Sí, como sí. comparativa con el año pasado, no llegaron fundidos y llenos de lesionados. creo que lo hablábamos con una pasada, pero como el formato de playoff es mágico, ¿no? Sí, Los Knicks habían impresionante. perdido por paliza todo el año en Boston, ¿no? Y no se veía por dónde le podían ganar. Y un equipo que agarra confianza, que gana en el séptimo, no, fue el séptimo que gana contra Detroit. No, o el sexto. sexto. O sea, Le van a ir tampoco al es último. que viene con tanto viento en la camiseta. O sea, la primera fase la tenía que pasar los Knicks Sí, 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 obligatoriamente. Se encuentran con que el primer partido pudo, recuperó una ventaja, el segundo partido lo mismo y ahora. Son igual, los 2 partidos 2-0. fueron iguales. ¿Cuándo es el tercero? Mañana. Es mañana, sábado a las 4:30 de la tarde del Uruguay. Ya está divino para juntarse a tomar unos matecitos y verlo. Es un gran plan. Sí, es un buena hora porque además es el No hay cumpleaños de una de mis fútbol. hijas, pero ya va a ver. No, después juega Racing más tarde. Es verdad. Pero Racing Platense en Avellaneda. está divino. Está, ¿sabes? Mira, la palabra es impredecible. Vos tendrías que tener la dignidad de no ver el partido. Que no diste por perdidos. No, pero fue Vos una- tenés que mirar para esa hora, creo que juega Tigre. Ya te No seas malo, no seas Vos, malo. vos, con la afirmación temeraria que hiciste, fue una expresión de deseo inverso. fue como un LL. Igual, Claro, a vos ver, ni lo mires y no tenemos Las chance. probabilidades estaban así, Claro. creo que eran 86. Ah, bueno, hablando de eso, 86. La estadística, estos son los números, no es mi opinión. La estadística dice que en una eliminatoria de NBA, cuando un equipo se pone 2-0 arriba, el favoritismo para ese equipo es de 86%. ¿A te qué lo hora digo. me dijeron que es Knicks 4:30. Celtics? A esa hora arranca Rosario Central, Estudiante de La Plata en el Monumental de Arroyito. Vos Partidazo. sabrás qué ver, Gonzalo. Partido. No, no, yo. Si el Planazo. yo te voy a decir una cosa. Si 18:45 no terminó el partido de los Knicks, No terminó. Mira, bueno, hoy no, tenemos. juega Racing con Platense en Para, Avellaneda. para hablar de la serie del Y de oeste, San Mateo por Molinero. si Alba hay- del Oeste, ¿cómo viene? Dale que para nos vamos. Nico Jackson, Con tristeza. los Timberwolves se pusieron 1-1 contra los Warriors y Oklahoma empató la serie también contra los Nuggets, que le habían robado un partido. Una de paliza local. con el ¿Denver es el récord. gran favorito? No. El gran favorito para mí es Es Boston. Oklahoma, si confirma Es lo que No, hizo. no, yo digo y en el Boston. oeste, en el oeste, en el oeste. Sí, debería ser Oklahoma, que el otro día rompió el récord de mayor cantidad de puntos en una mitad, con 83 creo que fueron. Y además, mala noticia para el básquetbol y para los Warriors, que Curry mínimo se pierde hasta el sexto partido. Mínimo. Por una lesión de un posterior. Básicamente,
Perdieron la serie. Bueno, si dijiste lo de Boston, vamos a ver, Pablito. Vamos a ver. Todo eso fue porque me hiciste calentar porque me tomaste el pelo con el béisbol. Si no, no te hubiera agredido aparece Jimmy jamás. Ya veo que no te gustan mis afirmaciones contundentes. No, Voy a no hacer me más- gusta que me hagas bowling Voy a poner el con el cassette. béisbol. Voy a poner el cassette como ustedes, los periodistas. Periodistas, cerramos la columna.